Hola, mi nombre es María Camila León y junto a Cristina Benavides y Norby Chilo, estudiantes de la Universidad del Valle, en este video abordaremos una experiencia concreta de la justicia restaurativa en el marco del macrocaso 5 de la JEP, centrado en las ejecuciones extrajudiciales conocidas como falsos positivos y el reconocimiento del río Cauca. Un poco de la contextualización del macrocaso 05 es centrado en el norte del Cauca y sur del Valle del Cauca, investigando violaciones entre 1993 y 2016 sobre el desplazamiento forzado, tortura, reclutamiento infantil, violencia sexual, desaparición forzada, daño ambiental, entre otros. Bueno, como ya lo habían dicho anteriormente, se va a dividir en dos partes, norte del Cauca y Valle del Cauca. Voy a hablar sobre las principales características del macrocaso 05 en iniciativas, planes, proyectos y programas restaurativos o un TOAR. Este se estructura a partir de 7 líneas de trabajos definidas por la Jurisdicción Especial para la Paz, que corresponde a los daños colectivos causados por el conflicto y buscan restituir los derechos vulnerados. La primera es acción integral contra las minas antipersonales, medio ambiente, naturaleza y territorio, infraestructura rural y urbana, memorialización y reparación simbólica, educación, alfabetización y capacitación, búsqueda de personas dadas por desaparecidas y daños diferenciales y máximos sobre el modelo de justicia restaurativa. Un modelo de justicia centrado en las víctimas, donde lo más importante es reconocer su dolor y dignificarlas. A diferencia de la justicia penal, no solo se enfoca en castigar, sino en reparar, sanar colectivamente y reconstruir el tejido social con participación activa de todos los actores. Hablemos sobre los datos básicos del TOAR en Palmira. Bueno, su nombre es Patio de la Memoria en el Centro Comercial de Palmira. Su fecha inició en abril del 2024. Lugar, Palmira, Valle del Cauca. Pues actores, víctimas como familias buscadoras organizadas y comparecientes como miembros de la FARC y miembros de la Fuerza Pública. Entidades como la Gobernación del Valle, entre otras, sociedad civil e internacional. Hablemos del rol de la JEP. Hablemos sobre el rol de la JEP. Bueno, este facilita la participación activa, reconocimiento y actores restaurativos de los comparecientes. Si hablamos de las líneas de acción del sistema restaurativo, pues en este TOAR incluye varias líneas. Por ejemplo, la búsqueda de desaparecidos, reparación simbólica y memoria, apoyo psicosocial y jurídico a las víctimas y comparecientes, pedagogía sobre la paz y la justicia restaurativa y acompañamiento judicial a procesos de reparación. Hablemos sobre la contribución a los derechos de las víctimas. La primera sería la verdad, pues las víctimas conocen los hechos ocurridos y quiénes fueron los responsables. La justicia, hay reconocimiento activo de los daños por parte de los comparecientes, reparación integral, se hacen obras simbólicas como los dosarios, no repetición, pues promueven conciencia, reconocimiento público y contribución a la convivencia y la reconstrucción social. Bueno, este TOAR ha fomentado la convivencia en Palmira mediante encuentros entre víctimas y comparecientes, actos simbólicos y colaboración conjunta. Esto ha permitido reconstruir la confianza, sanar heridas colectivas y fortalecer la comunidad en territorios afectados por el conflicto. Y por último, sería la importancia del enfoque psicosocial, teniendo en cuenta a Carlos Martín Berestian. Bueno, el enfoque psicosocial es la clave porque el daño del conflicto no solo es físico, sino emocional, comunitario y simbólico. Carlos Martín resalta que para sanar realmente se necesita reconocimiento público, memoria y reparación emocional, permitiendo transformar el sufrimiento de fuerzas colectivas para el futuro. En el marco del macrocaso 05, los comparecientes de las extintas FARC y la Fuerza Pública han demostrado compromiso con la justicia restaurativa a reconocer su responsabilidad en crímenes graves como desplazamientos forzados y desapariciones, especialmente en el Valle del Cauca. Han participado activamente en audiencias, actos de reconocimiento y medidas restaurativas. Además, han entregado información clave sobre estructuras criminales y han tomado parte en actividades simbólicas y comunitarias, fortaleciendo así la verdad de la reparación y la no repetición en los territorios afectados. La sala de reconocimiento de verdad, responsabilidad y determinación de los hechos y conductas conocidas como CEDBR es el órgano encargado de analizar y contrastar la información recibida para identificar hechos que contribuyen graves violaciones de los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Este ejercicio judicial se formaliza mediante los autos de determinación de hechos y conductas, donde se imputan responsabilidad a los máximos responsables o partícipes determinantes. Según la ley, los comparecientes pueden optar por reconocer su responsabilidad y aportar verdad, o por ejercer su derecho a la defensa si no están de acuerdo con los cargos formulados. En este macrocaso ya se han descrito los actos y se han imputado responsabilidad a un primer grupo de comparecientes de las comunas móviles, Jacobo Arenas y Gabriel Galvis de la FARC.
Estos comparecientes, identificados como máximos responsables, han participado en presiones voluntarias y colectivas donde reconocieron su rol en crímenes de lesa humanidad como asesinatos, desapariciones forzadas, desplazamientos y persecuciones. Estos hechos ocurrieron entre 1993 y 2016 en municipios del norte del Cauca y del sur del Valle del Cauca, como Palmira, Pradera, Florida, Jamundí y Candelaria. Su compromiso con la verdad se refleja en los aportes sobre patrones de macrocriminalidad, la ubicación de personas desaparecidas y el uso de minas antipersonales. También han recibido observaciones de las víctimas, enriqueciendo así los procesos de reparación y verdad, que son pilares de la justicia restaurativa promovida por la JEP. En cuanto a los daños causados por los crímenes, el objetivo de la justicia transicional es claro. Como que se restaura, se busca restaurar la dignidad de las víctimas, la verdad sobre lo ocurrido y el tejido social profundamente afectado por el conflicto. También se trabaja en restaurar la memoria colectiva como una forma de justicia y garantía de no repetición. ¿Cómo se restaura? Mediante las presiones voluntarias de los responsables, los actos simbólicos y las acciones comunitarias. Un ejemplo pues es el cementerio de Palmira, que ha sido resignificado como un lugar de memoria y reconciliación. ¿Quiénes contribuyen a la restauración de los daños? Contribuyen los comparecientes, las víctimas acreditadas, las comunidades locales y entidades como la JEP, la ONU y la Gobernación del Valle. Todos ellos juegan un papel esencial en la construcción de paz. Por otro lado, el camino hacia la verdad y la justicia es complejo, pero gracias al compromiso de quienes han decidido asumir su responsabilidad, hoy es posible avanzar en la reparación de los daños y la reconciliación de Colombia. Ay, ay, por Dios. Ay, ay, por qué. Si no te llevaron. El río es sagrado, es vida y resistencia para los pueblos étnicos. Es el segundo río más grande que desemboca en Magdalena. Como consecuencia del conflicto armado, el río Cauca fue afectado al ser usado como fosa común y procesamiento de drogas ilícitas por actores armados. Dos organizaciones sociales solicitaron la acreditación ante la JEP por las numerosas afectaciones. El 11 de julio de 2023, la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de Hechos y Conductas bajo el auto número 226, por medio del cual reconoció al río Cauca como sujeto de derecho y como víctima del conflicto armado interno en el macrocaso 05. Esto dado en el norte del Cauca y sur del Valle del Cauca. Dentro de estos tenemos los actores que de alguna manera se evidenciaron frente a todos estos hechos. Tenemos a los pueblos étnicos, tenemos a los comparecientes, está la JEP, tenemos las organizaciones ambientales y derechos humanos y la entidad del Estado y del gobierno nacional. Dentro del enfoque restaurativo de la JEP tenemos, el enfoque restaurativo es el alma común que une a la JEP incorporando prácticas restaurativas, centrado en la satisfacción de los derechos de las víctimas, verdad, justicia, reparación y no repetición. La JEP implementa un sistema restaurativo compuesto por proyectos y sanaciones restaurativas que reparan los daños del conflicto armado y satisfacen los derechos de las víctimas. En palabra de la JEP, se trata de imponer sanciones y medidas que contribuyan a la restauración del daño, a la reconstrucción del tejido social y a la sanación de lo sucedido. Estas metas se concretan mediante proyectos colectivos de reparación simbólica, educativa, cultural o ambiental, así como medidas alternativas a la cárcel, libertad transitoria, condicionada o trabajos comunitarios que buscan una reconciliación. Afectaciones y líneas de acción restaurativa. Según el Observatorio sobre la JEP y desde el Comunicado 32, se plantea afectaciones al territorio, medio ambiente y naturaleza en marco del conflicto armado. Vulneración del medio ambiente. Los actores armados utilizaron al río como escenario para perpetrar sus crímenes y ocultarlos, lo que alteró negativamente las formas de vida. Afectaciones del territorio. En la jurisdicción, los consejos comunitarios narran la manera en que la violencia sobre el río contribuyó a la destrucción de los lazos y la identidad cultural de los pueblos. Prohibieron a las comunidades acercarse a las orillas del río, lo que implicó la limitación y a sus medios de subsistencia, así como el acceso a lugares de esparcimiento. No volvimos a hacer ninguna de las prácticas tradicionales en el río. Nos dañaron nuestra convivencia y nuestra espiritualidad. Satisfacción de derechos y reconciliación. El decreto Ley 4633 de 2011 establece en su artículo 3 la definición de víctimas incluyendo la naturaleza. El reconocimiento del río Cauca permite visualizar todas las afectaciones y tensiones que ha sufrido, desde la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición. Reconciliación con el territorio. Para los pueblos étnicos del Cauca, el medio ambiente es sagrado, llámese montañas, lagunas o ríos. Para el pueblo nasa específicamente, las afectaciones a la madre tierra se consideran una cicatriz existencial. Los lugares sagrados no solo es una superficie geográfica, sino es un elemento vivo con sentimiento espiritual que tiene vida. Por eso, debemos trabajar en articulado con los pobladores, con los comparecientes, autoridades y organizaciones ambientales para cuidar y respetar la madre tierra. Enfoque psicosocial. Carlos Martín plantea, es necesario tener presente el enfoque social por el impacto que generan los hechos ocurridos. Es una situación compleja. En el contexto del conflicto armado interno, el acompañamiento psicosocial surge como una forma de actuar sobre las condiciones psicosociales y las dinámicas sociales de las personas, grupos y organizaciones que han sido víctimas de este tipo de violencia. Los responsables de las victimizaciones. Reconocimiento sobre el hecho. Bajo el comunicado 080 de Jurisdicción Especial para la Paz se establece, bajo el auto 226, la Sala de Reconocimiento detalló que entre los años 2000 a 2004 se realizó una conducta sistemática permitida por la fuerza pública y realizada por grupos paramilitares que consistió en asesinar personas y arrojar al río Cauca para que nunca pudieran ser encontrados los cuerpos. La restauración y contribuciones. ¿Qué se restaura? Reconocimiento del río Cauca como sujeto de derecho y víctima del conflicto armado. ¿Cómo se restaura? Mediante el reconocimiento judicial es un gran paso hacia la restauración del río Cauca como sujeto de derecho. Desde el proceso de sanación espiritual se impulsa a la reconstrucción colectiva que busca restablecer la verdad. ¿Quiénes contribuyen? Las comunidades afrocolombianas del norte del Cauca, la Jurisdicción Especial para la Paz, el Estado colombiano y los comparecientes. Las contribuciones.
Aportar la verdad plena, donde se brinde una información detallada, la cual sea necesaria la implementación de sanciones propias como TOARS. Asimismo, los comparecientes hacen compromiso de no volver a alzar armas. Compromisos y conclusiones. Dentro del comunicado 32 de la JEP se notificó lo siguiente. Los ríos tienen una importancia esencial para las comunidades. Es sinónimo de sanación, purificación y limpieza. Conclusiones. El reconocimiento del río Cauca es un faro de esperanza. Marca un camino donde la naturaleza y sus comunidades son protagonistas de la paz, demostrando que a través de la verdad, la justicia y la reparación es posible reconstruir, sanar y mirar hacia un futuro de convivencia y paz. Gracias.